Bienvenidos a una nueva clase de fisiología digestiva. Hoy nos vamos a dedicar a la segunda parte de fisiología digestiva de los rumiantes, donde vamos a abordar temas relacionados al metabolismo ruminal de distintas biomoléculas y en último lugar vamos a hablar de regulación del pH ruminal, que es una variable muy importante desde el punto de vista de la fisiología de estas especies, ya que por un lado tiene una implicancia clínica, ya que va a haber una serie de desórdenes ruminales relacionados a la modificación de esta variable y dichos desórdenes van a impactar de forma negativa sobre los sistemas productivos en los cuales se estén desarrollando los animales en cuestión. Para comenzar a hablar de metabolismo, resulta interesante contestar la pregunta que ustedes ven en esta diapositiva, que hace referencia a por qué los rumiantes utilizan la digestión fermentativa, es decir, qué ventajas les trae aparejado poder utilizar este tipo de digestión que algunas especies no pueden desarrollar o la desarrollan de una forma muy primitiva, pero en este caso los rumiantes la desarrollan desde un punto de vista muy importante, siendo una prioridad para la vida de estos animales. Un poco la respuesta de dicha pregunta radica en lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros tenemos dos animales, ¿sí? En este caso va a ser un cerdo en representación de los monogástricos y la vaca en representación de los rumiantes, ¿sí? Nosotros sabemos que los rumiantes obviamente abarca un mayor número de especies, pero la que más estudiamos dentro de los animales domésticos es la especie bovina. Y acá tenemos carbohidratos en esta columna que los dividimos en dos grandes grupos, en no estructurales y estructurales. ¿Sí? Obviamente estamos haciendo referencia con respecto a no estructural y estructural a lo que constituye una célula vegetal. Es decir, que estos carbohidratos son estructurales o no estructurales dentro de tejidos vegetales. Entonces, si vemos qué sucede con la digestión de estos distintos carbohidratos en los monogástricos, vemos que los azúcares, ¿sí? Los almidones y las pectinas, que según la bibliografía también lo pueden encontrar como estructural, prácticamente hay un aprovechamiento del 100%. Pero cuando vamos a los carbohidratos que son estructurales, como es el caso de la celulosa y la hemicelulosa, que no son más que polímeros de la glucosa, al igual que el almidón, vemos que su aprovechamiento es del 0%. En cambio, cuando vemos qué sucede en los rumiantes, la tasa de aprovechamiento de los carbohidratos no estructurales es bastante similar a lo que vemos en el cerdo, pero la diferencia la encontramos cuando podemos detectar que los rumiantes tienen cierto aprovechamiento de los carbohidratos estructurales, ¿sí? Que ronda aproximadamente en un 50%. Porque como vamos a ver más adelante, este proceso es un proceso bastante ineficiente, pero comparado con los monogástricos, le da la chance a estos animales de tener ciertas ventajas evolutivas, ya que pueden aprovechar sustratos que otras especies no pueden realizarlo, ¿sí? Y esto es importante ya que los rumiantes, dadas sus características, pudieron evolutivamente desarrollarse en ambientes en los cuales solamente había crecimiento de vegetales muy ricos en celulosa y hemicelulosa que no podían ser aprovechados por otras especies, es decir, que no tenían competencia por el alimento y por ende pudieron sobrevivir y obviamente evolucionar a lo largo de los años. ¿Qué les da la particularidad de tener este aprovechamiento de los carbohidratos estructurales? Bueno, básicamente la
capacidad de convivir en simbiosis con distintos microorganismos, que estos microorganismos tienen enzimas, ¿sí? Exoenzimas en su mayoría, que pueden degradar los enlaces beta 1,4 de la celulosa, ¿sí? Es decir, la celulosa, al igual que el almidón o el glucógeno, es un polímero de la glucosa, pero difiere en los enlaces entre las exosas presentes en esas macromoléculas. Los animales pueden, mediante su maquinaria enzimática, degradar los enlaces alfa 1,4, pero no pueden realizar la escisión de los enlaces beta 1,4, cosa que sí lo pueden lograr las enzimas microbianas. Es allí la ventaja que tiene el rumiante, en el cual, gracias a la presencia de una gran población y una diversa población de microorganismos, a través de esas exoenzimas propias de dichos organismos, escindir y de alguna forma aprovechar un polímero, la glucosa, como es la celulosa, que está muy presente en los tejidos vegetales y por ende en la naturaleza. Por lo tanto, luego de realizarnos esa pregunta de por qué los rumiantes utilizan la digestión fermentativa y ver las ventajas de la misma, es importante definir la digestión fermentativa, que no es más que una hidrólisis enzimática, pero que esta hidrólisis enzimática se diferencia de las hidrólisis enzimáticas llevadas a cabo por los distintos animales que nosotros estudiamos, en que dichas enzimas provienen de bacterias y otros microorganismos, ¿sí? Dentro de esos microorganismos, obviamente, hay hongos, ¿sí? Y también hay protozoarios. Pero lo importante es que esta hidrólisis enzimática no es a través de enzimas propias del animal, sino que son propias de microorganismos que conviven simbióticamente con el rumiante. Para que los microorganismos se desarrollen en este ambiente ruminal, el rumen tiene que tener una serie de características que pueda favorecer el desarrollo de estos microorganismos. Si nosotros vemos qué podemos encontrar desde el punto de vista físico-químico, vamos a ver que es un ambiente anaeróbico, ya que muchos de los microorganismos que encontramos a nivel ruminal son anaerobios estrictos o facultativos, es decir, que se adaptaron a dicho ambiente. Por otro lado, es un ambiente donde sobran protones, ¿sí? Y está representado por su pH, que va entre 5,5 a 6,9. También en la bibliografía pueden encontrar 5,6 y 6,5, ¿sí? No radica mucho la diferencia, ¿sí? Lo importante es que estén entre algunos de esos dos rangos. La presión osmótica es isoosmolar con el plasma, ¿sí? Hay un equilibrio, ¿sí? Es de 300 miliosmoles por litro. La temperatura es de entre 38 y 42 grados, ¿sí? Al ser una cuba fermentativa, la temperatura suele ser elevada y esa temperatura que genera esta cuba fermentativa obviamente se va a ver traspasada hacia lo que va a ser la temperatura corporal de los rumiantes, que suele ser mayor que en el resto de las especies que estudiamos. Por otro lado, es un ambiente oscuro, ¿sí? Claramente, y por otro lado, este ambiente ruminal requiere del aporte correcto de sustratos y la remoción de desechos para que las poblaciones bacterianas siempre tengan los nutrientes que ellas requieren, y cuando se generen muchos desechos que limitan varios procesos de crecimiento, puedan ser movilizados y retirados del rumen, ¿sí? En este punto es muy importante la motilidad ruminal que ustedes vieron ya en la clase previa, ¿sí? Y acá era donde estaban
una de las desventajas del ser rumiante, donde necesitamos por un lado un gran aporte de alimento y por otro lado necesitamos grandes masas musculares a nivel ruminal que generen patrones motrices capaces de favorecer los procesos de degradabilidad ruminal y por otro lado remover los desechos, ¿sí? Por ello, todo lo que tiene que ver con respecto a la motilidad, es decir, su regulación y cómo puede verse alterada, va a tener un impacto directo sobre el aporte de sustratos y la remoción de los mismos y va a afectar no solamente este requerimiento que tiene el rumen en sí, sino que va a terminar modificando casi con un efecto dominó muchas variables dentro del rumen. Venimos hablando de hidrólisis enzimática dada por esas enzimas microbianas, entonces ahora tenemos que hablar de qué microorganismos vamos a encontrar a nivel ruminal. A nivel ruminal vamos a encontrar tres grandes grupos. Bacterias, que son las que se encuentran en mayor concentración, por ende como que dominan desde el punto de vista numérico las poblaciones de microorganismos a nivel ruminal, y son las que sí o sí deben encontrarse a nivel del rumen para que el rumiante pueda desarrollar su vida sin ningún problema. No sucede lo mismo con respecto a los protozoarios y los hongos, donde se vio que distintos modelos donde los rumiantes son defaunados o se le quitan los hongos, los rumiantes pueden desarrollarse normalmente, ¿sí? Pero por ahí podemos llegar a ver alterado algún tipo de performance productiva, ¿sí? Pero un rumiante de vida libre no debería tener problemas en desarrollarse sin protozoarios y sin hongos. Están ordenados en escala de importancia desde el punto de vista numérico y fisiológico, ¿sí? Nosotros lo que vemos es que las bacterias, dada su gran riqueza y su diversidad, cumplen muchísimas funciones en el rumen. Luego vienen los protozoarios en segundo orden y en tercer orden, ya con una menor cantidad, una menor presencia a nivel ruminal, están los hongos, ¿sí? Y en la literatura un poco más moderna, ¿sí? Y lo que podemos leer en estos últimos días, a su vez como microorganismos pueden encontrar a los virus, ¿sí? Como bacteriófagos que no tienen otra función más que regular las poblaciones bacterianas, ¿sí? Pero eso es más que nada un comentario por si lo llegan a leer en algún artículo o en algunos libros de fisiología ya comienza a aparecer. Entonces vamos a hablar de las bacterias, ¿sí? Las bacterias son procariotas, la mayoría son anaerobias estrictas y son los microorganismos que encontramos en mayor concentración, ¿sí? Encontramos entre 10 a la 10 y 10 a la 11 bacterias por mililitro de líquido ruminal, y ahora vamos a ver que hay una gran diversidad de familias y de géneros que están involucrados dentro de lo que es la fisiología ruminal. Entonces acá lo que vemos es una tabla, y en esta tabla lo que hace es, por un lado, poner distintas especies de bacterias, obviamente con su género y su especie, y después vamos a ver que más allá de la clasificación por parte en géneros, ¿sí? Familias y especies, lo que vemos es que las bacterias también se pueden agrupar según los sustratos en los cuales basan su desarrollo microbiano. Es decir, qué sustratos pueden utilizar para cubrir sus distintos requerimientos. Entonces vamos a ver que tenemos especies celulolíticas. Las especies celulolíticas tienen la particularidad de
sobrevivir a pH que tienden hacia la neutralidad, es decir, en el límite superior de lo que sería el pH normal de un rumiante a nivel ruminal, y generalmente la vía metabólica que utilizan en lo que sería la utilización de los hidratos de carbono es la de la producción de acetato, ¿sí? Acá principalmente tenemos al Ruminococcus albus como un representante clásico, ¿sí?, de este grupo. En el grupo opuesto tenemos a las especies amilolíticas, ¿sí? Las especies amilolíticas son especies que se desarrollan a pHs más ácidos, entre 5,5 y 6, es decir, sobre el límite inferior del pH ruminal normal, y generalmente cuando utilizan los carbohidratos, la vía metabólica que desarrollan es la vía que produce propionato como ácido graso volátil, ¿sí? Acá tenemos distintas bacterias que son muy importantes desde el punto de vista de la homeostasis ruminal, como es el Streptococcus bovis, que es como la estrella de las especies amilolíticas, y tenemos a Bacteroides ruminicola, que es una bacteria que, como ustedes verán a lo largo del cuadro, tiene la capacidad de degradar muchas sustancias, ¿sí? Es decir, que va desde el almidón hasta sustancias o carbohidratos estructurales como es la hemicelulosa, y pueden hasta degradar distintas proteínas, cosa que otras especies no, ¿sí? Por otro lado, lo que vemos son distintas especies que pueden aprovechar los azúcares, como son los distintos lactobacillus, y la relación entre lactobacillus y Streptococcus bovis es que, por un lado, son especies que tienen un crecimiento bastante rápido, y por otro lado, son especies que pueden generar un gran descenso del pH ruminal, sobre todo los lactobacillus, ¿sí?, porque son productores de ácido láctico, es decir, en vez de producir ácidos grasos volátiles como residuo del metabolismo de los azúcares, producen ácido láctico, que es un ácido más fuerte que los ácidos grasos volátiles, y eso tiene un impacto muy negativo sobre el pH ruminal porque hace que descienda drásticamente, ¿sí? Pero el rumen tiene como un as bajo la manga, y hay bacterias que tienen la capacidad, como es el caso de Megasphera sdeni, ¿sí?, que Megasphera, acá justamente le falta la P, aquí lo tienen bien escrito. Megasphera lo que tiene es la capacidad de degradar el ácido láctico y transformarlo en propiónico, ¿sí? Entonces acá tenemos como una doble ventaja, porque es una bacteria que me está quitando del medio ruminal un ácido que es más fuerte que los ácidos grasos volátiles, y por otro lado me genera un ácido graso volátil que tiene como destino metabólico la gluconeogénesis, ¿sí? Por ende, es muy valioso el rol que tiene Megasphera a nivel del rumen, ¿sí? También hay selenomonas, pero las más importantes son las megasferas. Por otro lado, otra familia que hoy está un poco en la mira son las bacterias productoras de metano, ¿sí?, que muchas son de lo que sería las arcanobacterias, y estas arcanobacterias lo que hacen es captar protones que están libres a nivel ruminal, combinarlos con dióxido de carbono y producir agua y metano, ¿sí? La producción de metano, como ustedes ya sabrán y vamos a hablar un poco más adelante, tiene un gran impacto a nivel ambiental, ya que el metano es un gas con un potente efecto invernadero, ¿sí? Entonces, hoy en día
todas estas bacterias están un poco en la mira y se está tratando de inhibir su proliferación para que los rumiantes no generen tanta cantidad de metano diariamente. Dentro de las poblaciones, o sea, más allá de las distintas poblaciones bacterianas que podemos encontrar a nivel ruminal, es una variable muy importante su tasa de crecimiento, es decir, el desarrollo que tiene cada población bacteriana, que va a ser, por un lado, que se utilicen ciertos sustratos de la dieta de forma más rápida, que ese crecimiento de forma más rápido dé como productos una gran producción de ácidos grasos volátiles y eso pueda repercutir sobre el pH ruminal, ¿sí? Pero vamos a comenzar hablando de bacteroides ruminícola que, como ustedes verán en la tabla, puede hacer uso de una gran variedad, ¿sí? De sustratos y prácticamente ellos de una forma bastante similar. Básicamente lo que hace referencia a esta tabla es a la tasa de crecimiento por hora de cada población bacteriana en relación a la utilización de distintos sustratos, ¿sí? Entonces vemos que bacteroides, por ejemplo, quintuplica a la hora su población cuando se le adiciona sucrosa o la cuadruplica cuando se le adiciona celobiosa, ¿sí? Entonces tiene esta tasa de crecimiento preferencialmente cuando hablamos de azúcares, ¿sí? O de algunos carbohidratos estructurales. En el otro extremo tenemos Streptococcus bovis. Streptococcus bovis, si ustedes lo recuerdan, estaban ubicados dentro de la familia de las amilolíticas, ¿sí? Con lo cual, cuando hay un gran incremento de la glucosa a nivel del medio, el Streptococcus bovis crece de forma vertiginosa su población, es decir, multiplica por 20, ¿sí? Su población en una hora. Y esto tiene un efecto muy importante desde el punto de vista de la regulación del pH ruminal, porque si crece de forma tan rápida, la capacidad de producir ácidos grasos volátiles es muy elevada y eso va a hacer que el pH ruminal descienda. Pero el rumen tiene bacterias, como era Megafera, que lo habíamos visto también en el cuadro anterior, que tienen la capacidad de hacer uso de sustancias como es el ácido láctico, que tiene un gran potencial acidogénico y que cuando explota el Streptococcus bovis suelen también desarrollarse de forma muy preponderante las especies lactogénicas, y es muy importante que se encuentre una población estable de Megafera que pueda hacer uso del lactato, ¿sí? Y transformarlo en propionato, ¿sí? Entonces, de vuelta, repetimos que usa metabólicamente un ácido que es más fuerte que los ácidos grasos volátiles y lo transforma en ácido propiónico que tiene un destino metabólico gluconeogénico a nivel hepático. El tema de Megafera es que, como ustedes ven, tiene una tasa de crecimiento muy lento, ¿sí? Por ende, debemos generar cierto acostumbramiento a dietas muy ricas en glucosa para darle el tiempo a que se desarrollen las bacterias lactolíticas, como es el caso de Megafera, y por ende tratar de equilibrar el pH ruminal en determinadas situaciones que vamos a hablar un poco más adelante. Las funciones de las bacterias dentro de lo que es la fisiología ruminal es muy variada, pero dentro de esas funciones las más importantes, o la más importante, es la de degradar celulosa, ¿sí? Que es lo que diferencia a estas especies animales del resto, ya que gracias a la simbiosis dada entre los microorganismos ruminales, es decir, las bacterias ruminales y el rumiante, los microorganismos, o las bacterias en este caso nuevamente, tienen la capacidad de sintetizar exoenzimas que pueden degradar los enlaces entre las glucosas de este polímero que es la celulosa.
¿Qué recibe a cambio el rumiante? Bueno, ácidos grasos volátiles, que serían residuos metabólicos de las bacterias, pero que para los rumiantes son sustratos energéticos, y dos residuos, ¿sí? Que serían como un daño colateral de esta fermentación, que son el metano y el dióxido de carbono, ¿sí? Recuerden que principalmente como gas de desecho se produce el dióxido de carbono, pero siempre nos recordamos mucho más el metano porque es aproximadamente 25 veces más potente su efecto como gas invernadero que el dióxido de carbono. Por otro lado, los microorganismos van a aportar entre un 60 y un 80% de la proteína que requiere ese rumiante para sobrevivir, y que encima esa proteína es de calidad, ¿sí? No es que aporte una proteína de mala calidad. Por otro lado, sintetizan vitaminas del complejo B y también vitamina K, generan hidrólisis e hidrogenación lipídica. Esto prácticamente puede ser una desventaja, ya que esta hidrogenación, sobre todo lipídica, genera ácidos grasos saturados que obviamente van a ser trasladados a los tejidos adiposos que se depositen a lo largo del organismo del rumiante, y obviamente a la hora de consumirlo el humano tiene un efecto deleterio, ¿sí? Obviamente la hidrogenación a nivel ruminal prácticamente es una situación de las cuales las bacterias no pueden escapar o no pueden dejar de hacer, ya que los lípidos, dadas sus características, pueden ser tóxicos para el desarrollo de estas poblaciones bacterianas, además de otros efectos nocivos que vamos a ver más adelante. También tienen la capacidad de degradar distintas sustancias tóxicas, es decir, si las sustancias tóxicas tienen sobre todo un origen proteico, las bacterias la van a degradar como cualquier proteína y van a estar como desactivando esos principios tóxicos, como puede ser, por ejemplo, el caso de distintos factores antinutricionales presentes en algunas oleaginosas. Bien, como vimos, hay una gran variedad de actores muy diversos que representan a estos microorganismos a nivel ruminal. Es decir, hay una gran variedad de bacterias que tienen distintos sustratos, que se desarrollan en distintas situaciones dentro de ese ambiente ruminal, con lo cual es muy importante conocer distintos factores que de alguna forma regulan el equilibrio, ¿sí? Bacteriano ruminal. Y ahora vamos a hablar de algunos de ellos. Un factor muy importante que regula la expresión y el equilibrio de distintas especies bacterianas claramente es el sustrato, es decir, la dieta que va a consumir ese animal. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el tipo de dieta, si tiene un alto contenido de forraje o si tiene un alto contenido de grano, porque eso va a hacer que domine o las bacterias celulolíticas o las amilolíticas. Por otro lado, la calidad del alimento, y en esto hacemos un poco referencia por ahí a la degradabilidad que tiene ese sustrato, es decir, si es fácil de degradar o no por las enzimas microbianas o bacterianas en este caso. Por otro lado, la relación de energía y nitrógeno, ya que para que las poblaciones microbianas crezcan, es decir, se desarrollen, se requiere que haya un equilibrio entre la energía y el nitrógeno, principalmente para la síntesis de proteína bacteriana. Si las bacterias tienen proteínas, las proteínas necesarias para poder dividirse, obviamente las poblaciones bacterianas van a crecer. ¿Sí? Si las poblaciones bacterianas crecen, recuerden que más allá de los ácidos grasos volátiles, por ahí si hablamos estrictamente desde el punto de vista proteico, los rumiantes terminan aprovechando las proteínas bacterianas que van a ser absorbidas a nivel intestinal previo paso por el abomaso.
Y por otro lado, el contenido mineral. Cuando hablamos de contenido mineral, es la presencia de ciertos minerales, sobre todo minerales que van a estar presentes en los aminoácidos, como es el caso por ahí más visible, el del azufre, para la síntesis de aminoácidos azufrados, que encima los aminoácidos azufrados son o tienen muy buena calidad, con lo cual si nosotros estamos dando una dieta que carece de azufre, podemos llegar a limitar la generación o el crecimiento de distintas poblaciones bacterianas porque no pueden sintetizar proteína. Otro factor muy importante son las interacciones microbianas, ¿sí? En este caso hablamos de dos bacterias, pero también podemos hablar de bacterias y protozoos. Por eso hablamos más que nada de microbianas. Cuando hablamos de las interacciones, por ejemplo, en el caso de bacteroides ruminícolas y Ruminococcus albus, hablamos que entre estas dos especies lo que se genera es una simbiosis. Y generalmente bacteroides no puede hacer uso de la celulosa, es decir, no la puede degradar, con lo cual el ruminococo degrada la celulosa y le cede exosas al bacteroides, y el bacteroides puede degradar las proteínas y le cede al ruminococcus nitrógeno para que pueda sintetizar sus proteínas. Es decir, que Ruminococcus le da a bacteroides esqueletos carbonados y bacteroides le da nitrógeno al Ruminococcus para que pueda sintetizar sus proteínas. Es decir, que en este caso hay una simbiosis. Pero en el caso de las bacterias y los protozoarios, vemos que se da una relación de predación, es decir, los protozoarios predan a las bacterias, las consumen, y gracias a esta predación es que controlan el desarrollo de distintas poblaciones bacterianas, ¿sí? Es como que los protozoarios son los reyes de la selva a nivel ruminal, son los leones del rumen. Una variable fundamental, un factor fundamental que va a regular el crecimiento bacteriano es el pH ruminal, ¿sí? Y como habíamos visto, el pH ruminal lo que genera es que se favorezca el desarrollo de ciertas poblaciones bacterianas, ¿sí? Como hablamos de pH más ácidos, va a favorecer el desarrollo de la flora milolítica, y a pHs más tendiendo a la neutralidad, vamos a ver que se desarrolla la flora celulolítica. Obviamente están planteadas o se plantea esta dicotomía porque son floras características de un extremo y del otro. Obviamente que a lo largo de todos estos pHs intermedios se desarrollan el resto de las poblaciones bacterianas. Igualmente, la mayoría tiene una zona de confort más cerca a lo que sería el pH de la flora celulolítica que al de la flora amilolítica. También un factor muy importante que ustedes lo vieron en todo el desarrollo prácticamente de la clase anterior era la motilidad retículo-ruminal. Es decir, la rumia, la tasa de pasaje y la tasa de dilución del alimento va a afectar el desarrollo de las poblaciones bacterianas. La rumia, porque como vamos a ver más adelante, por un lado hace más pequeñas las partículas de alimento, lo cual favorece el ataque bacteriano y también va a tener cierto impacto sobre el pH ruminal. La tasa de pasaje tiene más que nada que ver con cuánto tiempo está un alimento a nivel ruminal y por ende cuánto tiempo se va a fermentar o cuánto tiempo de ataque bacteriano va a tener. La tasa de pasaje también la podemos utilizar para las bacterias. Obviamente las bacterias tienen que en algún momento, gracias a los movimientos retículos ruminales, abandonar el rumen, ¿sí? E ir a nivel abomasal para ser lisadas y luego que los aminoácidos de esas proteínas bacterianas puedan ser absorbidos a nivel intestinal. Y por otro lado, la tasa de dilución, es decir, cuán diluidos están a nivel ruminal tanto las bacterias como los sustratos, tanto proteicos como energéticos, que tiene que haber cierto equilibrio, no tiene que haber ni mucha dilución ni
mucha concentración. Es decir, que tiene que estar todo en el punto justo. De la relación de estas tres variables, obviamente lo que vamos a ver es que se termina impactando sobre el pH ruminal, que como vimos previamente era también un factor clave para el desarrollo de las distintas poblaciones bacterianas. Otro factor importante, y que esto ya acá recae sobre todo la responsabilidad en el manejo que dan los productores o mismo que el asesoramiento que brindamos nosotros como veterinarios, que sería el manejo de la alimentación. Acá ya no hablamos estrictamente de lo nutricional, de qué nutriente estamos dando, sino cómo lo damos. ¿Sí? Que eso hace referencia al concepto de alimentación. Variables como cuántas veces al día le doy de comer a un rumiante puede afectar, por ejemplo, el pH ruminal, cómo está procesado el alimento, es decir, si se lo doy, hablando de grano, se lo doy entero o se lo doy partido o molido, también va a afectar cómo las bacterias van a degradar ese alimento y por ende cómo van a aprovechar los nutrientes y cómo van a modificar el ambiente ruminal. Y después, desde el punto de vista de la formulación de una dieta o la adición de algún componente que afecte los procesos digestivos, yo voy a tener un impacto a nivel ruminal, como es el caso de la aplicación de ionóforos, que son antimicrobianos que regulan la proliferación de poblaciones que no son deseadas o estimulan el desarrollo de otras. El ionóforo más conocido, que por ahí ustedes ya lo escucharon y después lo van a volver seguramente a abordar en materias posteriores, es la monensina. Entonces, hasta el momento hablamos de los microorganismos que están en mayor concentración a nivel ruminal, que eran las bacterias y que eran los más importantes. Ahora vamos a hablar de otros microorganismos que se encuentran también a nivel ruminal, que tienen un cierto rol un poco más secundario, pero no por ello dejan de ser importantes. Tal es el caso de los protozoarios. Los protozoarios obviamente ya son eucariotas, son también anaerobios estrictos y los encontramos en la mitad de la concentración de las cuales encontramos a las bacterias. Pero, más allá de que estén en la mitad, si nosotros vemos la masa de protozoarios, es la misma que la masa dada por las bacterias. Es decir, que son individuos que tienen mayor tamaño y al tener mayor tamaño, pero al estar en la mitad de la concentración, aportan la misma cantidad de masa desde el punto de vista de materia seca al rumiante. Así que el rumiante obviamente también va a aprovechar la proteína que generan estos animales rudimentarios. ¿Qué particularidad tienen estos microorganismos? Son ciliados y flagelados. ¿Qué impacto tiene esto desde el punto de vista de la fisiología ruminal? Es que son móviles. Y al ser móviles, les da la capacidad a los protozoarios de escapar a los movimientos retículo-ruminales. Es decir, las bacterias un poco se mueven al son de las contracciones retículo-ruminales. En cambio, los protozoarios, como tienen motilidad intrínseca propia, pueden escapar a los movimientos de estos órganos digestivos. Con lo cual lo hacen ciertos microorganismos un poco difíciles de regular su actividad, ya que el rumiante no tiene la capacidad de hacer con ellos lo que quiere, como es el caso de las bacterias, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces pueden llegar a dificultar algunos aspectos nutricionales dentro del rumen, ya que tienen la capacidad de secuestrar microminerales que son muy importantes muchas veces para el resto de las poblaciones microbianas y mismo para el rumiante, y no se sabe, no se puede prever en qué momento el rumiante puede hacer uso de lo que sería el protozoario. Por eso es que son tan difíciles de predecir, por un lado sus movimientos y en qué momento el rumiante puede hacer uso de ellos.
funciones tienen los protozoarios? Por un lado aumentan el valor biológico, sí, que el valor biológico habla de la calidad de la proteína, sí, que la calidad va en relación a la cantidad de, de los aminoácidos esenciales que tiene una proteína, y este proceso se lo denomina animalización de la proteína. Los protozoarios no pueden fijar el nitrógeno, pero hacen uso de los aminoácidos de las bacterias que predan, es decir, fagocitan bacterias, degradan sus proteínas y desde allí rearman con los aminoácidos esenciales de las bacterias nuevas proteínas que tienen un mayor valor biológico. Por otro lado, participan en la digestión ruminal de distintas sustancias, sobre todo a nivel ruminal, tienen un rol muy importante con respecto a la degradabilidad del almidón, y eso es una característica muy importante porque por ello tienen la capacidad de regular la fermentación, no tanto por predar distintas bacterias que pueden fermentar rápidamente sustratos y obviamente afectar sobre todo el pH ruminal, sino que pueden competir por los sustratos con las bacterias y al tener cierto metabolismo un poco no tan exponencial como las bacterias, es como que bajan un poco la tasa de fermentación ruminal, equilibrando un poco este proceso, ¿sí? Sin que llegar a procesos fisiopatológicos. También tienen la capacidad de detoxificar ciertos compuestos, regulan la absorción de cobre, pues son un reservorio de cobre, con lo cual pueden ir almacenando cobre y dándolo o dándoselo en una disponibilidad un poco continua al rumiante. Y obviamente lo que hablamos que era el rey del rumen, ya que preda tanto bacterias como hongos. Por último, vamos a hablar de los hongos. Los hongos también son microorganismos eucariotas, son también anaerobios estrictos, tienen menos funciones que el resto de los microorganismos, pero tienen una función muy especial, que es la de colonizar tejidos lignocelulósicos. Acá lo que vemos es la pared celular de una célula vegetal y vemos que hay una serie de moléculas que tienen una función estructural. ¿Sí? La más importante es la celulosa, ¿sí? Que son estas fibras azules que ven aquí. La celulosa está intrincada, es decir, que genera una malla con la hemicelulosa, que es esta línea celestita que ven aquí, y a su vez hay otro tipo de sustancias que hacen como las veces de cemento para un ladrillo, que es el caso de la lignina, que son estas otras ramificaciones que vemos acá, más en negrito. La lignina es un tejido que prácticamente las bacterias no pueden degradar, no pueden fermentar, es decir, sus enzimas no pueden atacar, y que a su vez dificultan la llegada de dichas enzimas hacia la celulosa, ¿sí? Obviamente esto va a afectar la digestibilidad de la celulosa, es decir, cuando hay mucha lignina, la degradabilidad, la digestibilidad de la celulosa disminuye. ¿Por qué hay lignina a nivel de las paredes celulares de los vegetales? La lignina, como yo ya les había dicho, es el cemento que une prácticamente dos moléculas de celulosa, ¿sí? Entonces, los vegetales, a medida que van envejeciendo y van aumentando su altura, necesitan de tejidos más resistentes para mantener toda su estructura aérea. Es por ello que la lignina, ¿sí? Sostiene esas moléculas de celulosa para aumentar la rigidez, ¿sí? Pero esta rigidez va en detrimento del aprovechamiento que pueden hacer las bacterias de la celulosa. Los hongos acá trabajan como destructores
de ese cemento, ¿sí? Generan fracturas entre lo que sería la lignina y la celulosa, y en esas fracturas que van generando, ¿sí? Las bacterias pueden ir colonizando ese tejido y obviamente liberando todas las exoenzimas, perdón, para la hidrólisis de la celulosa. Es decir, que en animales que consumen forrajes de muy baja calidad, es decir, forrajes muy envejecidos con mucha lignina, los hongos es como que tienen un rol preponderante, ¿sí? Generando estas fracturas entre la lignina y la celulosa, y obviamente la hemicelulosa está intrincada, para que las bacterias puedan colonizar esa celulosa y degradarla. Obviamente, si hay mucha lignina, más allá del efecto lítico de los hongos, no se va a poder aprovechar todo este material. Por otro lado, los hongos también atacan carbohidratos y proteínas, obviamente para sus subsistencias, y también generan una proteína de alta digestibilidad, que eso también impacta sobre la calidad proteica. Bien, hasta acá hablamos de las distintas poblaciones microbianas y qué funciones cumple cada una a nivel ruminal. Ahora en la próxima presentación vamos a hablar un poco del metabolismo de cada biomolécula en particular. Continuamos en la próxima.